su interés, pues con mayor énfasis podrían participar, y los demás pues van a estar libres ya de liberarse tal vez más temprano si no amerita que incluyan ese elemento en su investigación. De todas maneras, les reitero ahora que estamos todos juntos, pero lo voy a ir haciendo también en los grupos individuales, que la presentación es desde lo que corresponde a la introducción hasta las técnicas de recojo de información. Son 12 subtítulos que debe contemplar el perfil. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está previsto en la guía y lo que yo les estoy pidiendo? Que incorporen las delimitaciones, que en la guía no las tenemos, en la guía de la universidad, lo que está en la página web, y que también ya lo he puesto en el grupo en la primera semana que hemos tenido de encuentro, no en esta, sino en el anterior periodo, y en el mes de septiembre. Y en esa guía pues están todos los puntos, a excepción de las delimitaciones, que es un elemento que les pediría contemplar, porque le aporta sin duda al investigador la claridad en cuanto a ejes temáticos y temporales y espaciales también. De todas maneras, ustedes ya lo habrían visto como alcances de la investigación, y se trata de un elemento altamente semejante, aunque el alcance solo me refleja, habíamos dicho, en sentido positivo, y el límite en sentido negativo. De ahí que la palabra delimitación aborda tanto lo positivo, como es el alcance, como lo negativo, que son los límites que como investigadores ya no vamos a contemplar. Pero es un elemento que les solicitaría, por favor, que lo incorporen en la elaboración de sus perfiles. La aprobación de este segundo taller es a partir de la entrega del documento. La entrega la tienen que hacer hasta la medianoche del día viernes de la próxima semana, y les voy a pasar más tarde el correo electrónico y también algunas particularidades de la entrega. Eso simplemente como preámbulo. Bien, entraremos ahora, por favor, a lo que es el grupo focal. Estamos dentro de lo que son las técnicas de recojo de información cualitativa. Es importante mencionar que en alguna literatura podemos ver el grupo focal como método. Sin embargo, la mayoría de los autores concuerdan en que se trata de una técnica. Una técnica bastante versátil que nos puede permitir hacer un trabajo de campo desde una edad inicial hasta personas adultas mayores. Si bien ha sido de forma más explotada, si se quiere, en el ámbito de la administración, el marketing, el coach, no por ello se reduce simplemente a esos ejes temáticos y hasta disciplinares. El grupo focal es una técnica que, usándola como una buena herramienta para este trabajo de campo, puede aportar en muchas disciplinas, y sin duda a veces suele ser más efectivo que trabajar con entrevista. Vamos a ir viendo en la explicación qué ventajas podemos encontrar del grupo focal frente a la entrevista. Ahora, ojo que no son excluyentes. Yo podría tener en la tesis el trabajo con grupo focal y complementar con la entrevista a uno o dos actores clave, de tal forma que siempre vaya cerrando un círculo. ¿Y qué es un círculo? Pues es el componente de las diferentes aristas que tiene la mirada, digamos, holística en la investigación cualitativa, porque pretendemos ver un problema como si se trataría de un diamante que tiene varias caras. No podemos dejar de lado ninguna de ellas. Tenemos que contemplar cada una con sus potencialidades y también con sus debilidades. Recording stopped. Bien, entonces, ¿cómo definimos el grupo focal? Se trata de una técnica de investigación cualitativa que va a reunir participantes de una entrevista en la cual se exponen opiniones generalmente sobre productos o servicios. ¿Por qué esta definición? Porque ya les decía que en el ámbito de la administración y el marketing se hacía énfasis en el grupo focal
para el tema de productos y servicios, pero no se sesga solo a eso. Enseguida les voy a ir contando algunas experiencias del manejo de grupo focal para que vean ustedes la versatilidad de la técnica y además la versatilidad también de los instrumentos para trabajar la técnica de grupo focal. ¿Cómo se desarrolla? Pues esta técnica se desarrolla como un espacio de opinión y fíjense que aquí quiero hacer énfasis, les pongo en otro color en la diapositiva, para conocer el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones para obtener datos de tipo cualitativo. Fíjense en las palabras, sentir, pensar y vivir. Estamos yendo a niveles altamente subjetivos, sin duda también reflexivos, y que además nos permite compartir vivencias o experiencias. Entonces, el grupo focal sin duda va a tocar elementos medulares en una investigación que va a referirse a una suerte de autointerpelación, de preguntas, cuestionamientos que nos hacemos a nosotros mismos y que dentro de un diálogo amigable, donde se genera un pequeño espacio de confianza, pues se van compartiendo experiencias. ¿Qué ventaja tiene respecto de la entrevista? Que nos permite la profundidad, primero, que una encuesta no la tiene, pero que al poder conversar entre personas con algunos criterios en común, la facilidad del diálogo horizontal, de la relación intercomunicativa que se da en los participantes, tiende a fluir con mucha mayor facilidad que en la entrevista, donde a veces se siente el entrevistado como en un banquillo de acusado, y vienen muchas preguntas que a veces tal vez quiere evadir porque depende de los temas y que tal vez no se sienta muy cómodo. Y esto, amigos, inclusive en algunas investigaciones, vamos a suponer que estamos trabajando con los pueblos indígenas originarios campesinos de alguna comunidad que nos ha tocado ver, o por ejemplo, una experiencia que hemos tenido de trabajo de grupo focal con jóvenes en situación de calle y drogodependientes, o niños que han sido víctimas. Esta investigación, la última, no la he llevado adelante yo, pero sí en el grupo del programa de titulación extraordinaria de la Andina, pues no sé si ustedes saben, pero hay un programa que se llama PTE, donde las personas, creo que ya les he comentado en septiembre, que no han logrado su titulación en 3 años, después ingresan a ese programa y desarrollamos la tesis entre 6 a 8 meses desde el principio hasta el final. Y en una ocasión, para la maestría de psicología organizacional, una de las profesionales psicólogas ha hecho una tesis sobre el abuso sexual a menores en un hogar. Y era interesante, ya les voy a ir contando cuando les hable de la guía de indagación, porque los niños, mientras están con sus pares y van hablando de temas que ni siquiera los hablan porque podría darse una revictimización, sino más bien se habla de elementos que al psicólogo le evoquen signos de violencia o de traumas que subyacen en un menor, y pues que se van reflejando a partir de eso, de un diálogo, de un juego inclusive, o de ciertas representaciones, a veces gráficas, a veces con juego de títeres, a veces con muchos elementos que se pueden ir incorporando al grupo focal para reflejar esas realidades. O como les digo, en una comunidad, o a veces con estos chicos que hemos trabajado en Sucre, con un grupo de chicos que eran lustrabotas, y pues en el grupo focal se sentían con mucha mayor confianza de poder compartir sus vivencias, ir reflejando, y a veces hasta en las oficinas, amigos, hay personas que tienen un perfil bajo, más introvertidos por sus características, y que sea una persona con ese patrón, pretendo hacerlo en la entrevista, probablemente no logre mayor provecho. En cambio, en un grupo focal, pues
inclusive se puede incorporar la lúdica con una dinámica de grupo al comenzar para que haya una relación un poco más afianzada y se vaya desarrollando este grupo focal. Siempre va a estar en función de lo que como investigador pretendo alcanzar como resultado de la tesis. Bien, ¿cómo se concibe un grupo focal? Es un grupo de personas que han sido seleccionadas y convocadas por un investigador con el propósito de discutir y comentar desde su punto de vista el tópico o tema propuesto por el investigador. Esa es una cita de Powell y otros cooperadores de la investigación, donde se hace énfasis en reflejar desde su punto de vista. Cuando hablamos de esto, decir su punto de vista es que va a buscar, sin duda, las vivencias de los individuos que conforman el grupo focal. ¿En qué se centra? En el análisis de las interacciones de los participantes dentro del grupo y sus reacciones al tema propuesto por el investigador. Ahora, a partir de esto, ¿cuáles son las áreas que utilizan los grupos focales? Les reitero que como punto de partida no se ha ampliado a todas las ciencias. En un inicio, pues estaba, digamos, reducido a una sola mirada, pero hoy en día vemos que se ha transversalizado a varios ejes disciplinares. Entonces, dentro de las áreas está la difusión, el mercadeo y relaciones públicas, con el propósito de entender deseos, intereses y necesidades de las personas. Un estudio de mercado puede trabajar muy bien con un grupo focal para identificar esos requerimientos que un grupo de la población tenga. También está en investigación organizacional y desarrollo para ayudar a las empresas a solucionar problemas utilizando lo que se llama la investigación-acción y a veces la investigación-acción participante, que tiene una pequeña connotación que le suma un plus y le hace una diferencia. Luego, para el desarrollo comunitario y participativo, para facilitar la producción del conocimiento generado por los participantes. Piensen, no sé, estoy pensando en el trabajo de Mario, por ejemplo, que podría con personas pues, que se dedican a un cultivo en particular poder trabajar, porque va a ser sin duda un grupo comunitario, o Rocío, que también tiene esas características, o cuando hablamos de investigación organizacional, no me acuerdo quién está haciendo sobre Elegant Pharma, y hay varias investigaciones que se aproximan a criterios empresariales también que podrían contemplar la inclusión del grupo focal. También en la investigación relacionada con la salud, la familia, la educación, la conducta sexual, entre otros tópicos, y aquí vemos que el tema de la psicología y el área clínica también va a estar presente. Entonces, inclusive podríamos ir por ejes disciplinares hablando de, en un inicio, todo lo que puede ser la administración, después pasamos por lo que es la psicología organizacional, después podríamos ver en sociología, antropología, derecho, el área de salud y también de la psicología clínica, y finalmente la investigación en el área de las ciencias sociales para estudiar temas que están relacionados con la identidad, a veces discriminaciones u otros elementos inherentes a una puesta del termómetro en un grupo social para medir algún efecto o resultado. Bien, seguimos. ¿Para qué se usa el grupo focal? Para recopilar datos, contrario a otras interacciones grupales, nunca vamos a buscar consenso. Esa es una premisa en el grupo focal. En algunas ocasiones, este elemento de la búsqueda de consenso se identifica como el primer error cuando se intenta generalizar los resultados o cuando el moderador dice, entonces, a ver, nos pongamos de acuerdo. Podemos decir que, y ahí estoy intentando que todos reflejemos un criterio conceptual, vivencial, único, y no. Si bien recojo datos,
tengo que respetar diferentes miradas. La mejor manera de registrarlo del grupo focal va a ser en un soporte digital y ojalá audiovisual, porque a veces el lenguaje no verbal también refleja niveles de comunicación por demás interesantes que en la investigación cualitativa se deben analizar. Dentro de esos, el lenguaje, por ejemplo, respetando siempre el verbatim. No sé si ya les he comentado que el verbatim es el uso de las palabras tal y como lo presenta el grupo humano que se está investigando. Les he contado un grupo focal que hemos trabajado con jóvenes en situación de calle y drogodependientes. Pues ahí el lenguaje verbal con el que se expresan es altamente soez, la inclusión de muchas malas palabras, y en la investigación se debe reflejar las palabras tal y como son, no se maquilla ni cambia absolutamente nada. La investigación cualitativa tiene algunas características como los conceptos sensibilizadores, como el uso del verbatim, y este verbatim es eso, el respeto por el lenguaje tal y como lo presenta el sujeto que conforma el grupo focal. Entonces, lo que se busca es determinar las percepciones, sentimientos y las formas de pensar, puede ser del consumidor, del usuario, de una persona común, con respecto a un producto, servicio, cualquier otro elemento que se pueda dar. ¿Cómo se lleva adelante el grupo focal? Pues en un grupo focal los participantes tienen que hablar entre ellos. La idea es fomentar un diálogo. La idea es que interactúen, que se cuenten cosas, que reflejen vivencias, por eso decíamos su forma de pensar, sentir, actuar. No con el investigador o moderador. El investigador suele ser el propio moderador o a veces, en algunas ocasiones, se busca un tercero. ¿Cuándo se busca un tercero? Por ejemplo, cuando el investigador no habla la misma lengua, digamos que puede ser un lenguaje indígena, originario, campesino, y voy a requerir un moderador que sea el propio traductor. Y no es que los del grupo focal no hablen castellano, a veces pueden hablarlo, pero hay mayor comodidad expresándose en su lengua materna, en algunos casos porque no se sienten muy cómodos. Fíjense, en este grupo focal que les he comentado que he participado con la consultora, pues había una investigación, en realidad la investigación que la hemos hecho aquí en la Ceja del Alto de La Paz, era una complementaria para un estudio de la Argentina que se ha hecho con drogodependientes de la Villa 31 de Octubre y Lanús. Y estas personas que estaban en situación de calle y además que consumían drogas, tenían un equipo, allá hay un instituto muy grande que depende de la UBA, que trabaja con investigación cualitativa, y tienen un equipo probablemente mucho más versátil que lo que teníamos aquí. A mí me costaba porque cuando he participado del primer grupo focal no sentían que yo podía ser parte de. Entonces he preferido trabajar con un moderador que era una persona que ya los conocía, que tenía algunos rasgos en común con ellos, entre ellos que era un exconsumidor de drogas también, y que cuando uno viene como investigador a veces puede parecer como un alien, como alguien que cae de un dron, como un extraterrestre, y mientras no se generan lazos empáticos y de confianza, difícilmente van a poder hablar entre ellos, y es preferible que el investigador se reserve esos espacios para conseguir lo valioso de la investigación, ¿no? Ahora les estoy hablando de elementos que en los trabajos de ustedes es muy poco probable que se presente, pero es importante conocerlos, ¿no? Entonces, se requiere que se preste atención especialmente a estos elementos. Las preguntas guía. Si bien la literatura nos dice que para el grupo focal se trabaja con preguntas guías, no es la única posibilidad de trabajar con estas
guías de indagación que se le llama. También hay otro material que podría irse presentando dependiendo de lo que vayamos a hacer. Enseguida lo vemos eso. Los materiales tienen que estar dirigidos a estimular la conversación y la selección de las personas que van a formar parte del grupo es otra característica que hay que contemplar. Cuando hablamos de que los materiales tienen que estar dirigidos a estimular la conversación, hace referencia en que intentemos que las preguntas sean disparadoras, que generen un diálogo, a veces podemos entrar inclusive en un plano, ya les decía, de broma, de lúdica, de juego, y después ya poder ingresar con lo que va a ser el estímulo para que conversen del tema en cuestión que es inherente a la investigación. Y esa selección de personas siempre debe ser cuidadosa y ojalá no homogénea. Eso también lo voy a explicar enseguida. Ahora, los actores del grupo focal son dos, el moderador y los participantes. Si bien en la diapositiva, en la imagen del moderador, pongo una persona que está de pie, solamente tendrá que estar de pie un momento mientras hace la explicación. ¿Por qué? Porque en el grupo focal lo que se intenta es una comunicación siempre horizontal. Al principio puedo requerir su atención para hacer la explicación de lo que se les solicita y después inclusive estar sentado, pero un poco más atrás, registrando, ya sea en una reportera, grabadora, ojalá video, ya les hablaba del lenguaje no verbal que también se recoge, se interpreta y se analiza en la valoración del dato y posteriormente también, además del moderador, están los participantes del grupo focal, que es el grupo humano al que nos estamos dirigiendo. ¿Qué características va a tener el moderador? Pues es la persona que está encargada de llevar adelante el grupo focal, es decir, de aplicar las guías de pautas o guías de indagación, plantear las preguntas, poder escuchar, ir registrando las respuestas de las personas que van participando en cada encuentro. Al margen de que los elementos de la ética en la investigación nos obligan a tener siempre en la investigación cualitativa lo que se llama el consentimiento informado, vale decir que las personas que están siendo parte de nuestro estudio sepan que su participación va a ser condensada en una investigación académica, aún estuvieran hablando de temas que podríamos valorarlos como triviales, con escaso significado para la vida de una persona, más aún cuando se trata de temas inherentes a compartir las experiencias, como por ejemplo podría generar un grupo focal de mujeres víctimas de violencia o lo que les decía, niños que han sufrido algún abuso, o a veces pues podrían ser personas que han sido despedidas de algún otro trabajo y otros elementos que pueden entrar dentro de un plano que no se comparte con mucha facilidad. Por esa razón, siempre tendrá que estar presente ese elemento del consentimiento informado para que en esa escucha y registro que se va haciendo, ya sea visual, visual auditivo, magnético o inclusive de apuntes, pues se pueda a veces respetar el anonimato, aunque no siempre se da. El grupo focal tiene eso como desventaja que también vamos a verlo en otra diapositiva. ¿Cuál es la función del moderador? Enlistar las preguntas y compartirlas con el grupo para que todos puedan responder. Ahora, la cantidad de preguntas podría variar más o menos entre unas 10 a 15, siendo el principal propósito que cada participante exprese sus ideas y opiniones. Ojalá no más de 15 porque hay que respetar también los tiempos que se van generando para un grupo focal, ¿no? Siempre piensen que son actividades de carácter gratuito. Ahora sí es frecuente que en el grupo focal aparezca el elemento refrigerio. Eso sí, lo hemos visto de manera recurrente, se lo ha incorporado porque inclusive a veces el solo hecho de compartir en una oficina, no sé, una pequeña merienda, un refresco, un snack, algo,
pues va a generar también lazos de comunicación mucho más fluidos. Y si quiero hablar con, no sé, un grupo de recursos humanos de la empresa Bagó o de una microempresa y compartimos una salteña media mañana y mientras tanto vamos generando la guía de indagación, pues sin duda fluye la conversación de mejor manera, ¿no? Esto casi como una herramienta del grupo focal. ¿Cuál es el trasfondo del grupo focal? Primero, que los grupos focales caen bajo el paradigma cualitativo de investigación, lo cual tiene como crítica siempre el subjetivismo. ¿Y por qué digo como crítica? Porque el enfoque cuantitativo siempre ha tratado de desvirtuar a la investigación cualitativa. Estos enfoques han hecho una pulseta por años. Recién, en lo que se ha llamado el convenio de Viena con unos investigadores, ahí encontramos, digamos, un cambio que se da del Círculo de Viena de abrir la investigación a la investigación cualitativa y generar el criterio mixto. Ahí tenemos a un filósofo matemático alemán, Habermas, que pasa de ser cuantitativista a ser cualitativista y después incorporarse dentro de lo que es ser precursor del enfoque mixto o sociocrítico y afirmar que una investigación para ser completa debe tener ambas aristas. Pero esta pulseta que se ha dado por años, donde se desvirtuaba la subjetividad de la investigación cualitativa, pues decía que no podrían reflejar datos certeros porque siempre va a entrar de por medio la opinión del investigador. Y cuando empezamos a involucrar nuestro punto de vista, dejamos de ser objetivos porque ahí hay un componente humano. Pero esto no tendría por qué ir en desmedro de la investigación, porque lo que hacemos en investigación cualitativa es no meternos con demostraciones, sino con profundizaciones. Y cuando no intentamos demostrar, sino llegar al fondo de un asunto, podríamos decir, luego con la investigación cuantitativa se pueden generar herramientas para demostrar. Aquí de lo que se trata es de poder entender y explicar. Por eso hay que prestar atención y ojalá tener un manejo con pinzas de esas subjetividades para no caer en lo que a veces dicen que se trastoca la información o, no sé, vean ustedes medios de comunicación, por ejemplo, de lo que se ha vivido el día de ayer y lo que se ha vivido el día de hoy en el país. Si ustedes entran a un canal oficialista, dicen no ha habido el tal paro, no ha habido absolutamente nada, todo se ha desarrollado con normalidad. Si entran a un canal de comunicación, de televisión que sea más orientado hacia la oposición, dicen ha habido un paro importante en las ciudades capitales. ¿Y qué estamos viendo ahí? Elementos altamente subjetivos, ¿no? Es como ponerse un telón. Vemos el canal del Estado y hay medias verdades. La media verdad es equivalente a una mentira, porque no van a querer mostrar otro lado, la otra cara, ¿no? Que también existe, que sí ha habido un paro, no sería contundente por tocar un tema político. O lo del día de hoy, que ya era del otro lado más bien la marcha. Eso sí se va a mostrar, digamos, por parte de un oficialismo, como con banderas, con mucho énfasis, y por el otro lado, probablemente ni se dé cobertura a la noticia. ¿Qué estamos viendo? Ahí hay cargas subjetivas que nos apartan de una información objetiva. ¿Y qué pasa si uno es apolítico y lo que le interesa es saber qué sucedió? Hablaba con una amiga de Alemania y me dice, quisiera enterarme realmente lo que está pasando allá, me dice, porque cuando entro a uno de los grupos encuentro esto y cuando entro a otro grupo encuentro más esto, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Generalmente objetividad, que no hayan esos tintes que manchan la investigación. El otro trasfondo del grupo focal es la versatilidad. Es un método o técnica también altamente versátil para poder investigar, que podría ser utilizado de distintas formas, siempre dependiendo del enfoque. ¿Y por qué decimos versátil? Pues porque se puede adaptar, lo podemos contemplar en diferentes facetas.
inclusive lo que les comentaba, grupos humanos en edad inicial, grupos en situaciones vulnerables o grupos que a veces pues tienen muchas características en común y hay mucha mayor facilidad para la aplicación. Y el tercer trasfondo es que los grupos focales pueden trascender el objetivo. A ver, esto me ha tocado ver hace unos años atrás. Yo estaba de profesora en la maestría de marketing de la Católica. Una estudiante hizo un estudio sobre neuromarketing y estaba asociando el perfume con las publicidades que se hacen, publicidades de los perfumes más importantes a nivel latinoamericano. De hecho, había sacado para el grupo focal la publicidad ganadora de perfume, que era de Kenzo, que era una publicidad además muda. Otra publicidad donde participaba Julia Roberts, que era de un perfume, creo que era Givenchy, no me acuerdo, y de un tercero. Y se les presentaba en el grupo focal unos frasquitos, unas botellitas, y después de ver el spot, las personas tenían que asociar a cuál de los frasquitos pertenecía la propaganda de Kenzo, o sea, cuál de los aromas era Kenzo. Y fíjense qué complicado, ¿no? Ver la propaganda del perfume Kenzo, que ganó además el concurso de publicidad, pero no puedes asociar con el aroma. O ves la propaganda de Givenchy con Julia Roberts y luego te dicen cuál es. ¿Y qué trataba de demostrar ella en la investigación? Que el sistema de representación sensorial que se utiliza para el neuromarketing, que está orientado a un consumo olfativo, tiene un ingreso visual y auditivo, porque cuando tú ves una propaganda para comprar un perfume, no hueles el aroma, miras la propaganda, lo puedes ver al Cristiano Ronaldo poniéndose la colonia Polo y dices, wow, yo quiero oler como Cristiano Ronaldo y te compras la colonia Polo. O la ves a, no sé, a la Jennifer López con el perfume de su propia producción y dices, wow, yo quiero ese, el de la J.Lo. Y a lo mejor huele a mono, pero no importa, o sea, es el de la J.Lo, o a lo mejor, no sé, es muy cítrico, muy ácido, muy tal o cual para mi piel, no importa. ¿Qué es lo relevante ahí? Que a partir del neuromarketing te muestra que los sistemas sensoriales de ciertas publicidades apuntan a una representación diferente a la que el producto va dirigido. ¿Y esto por qué? Porque la neurociencia nos dice que de los 5 sentidos que tenemos, el único que no pasa por el hipotálamo es el olfativo. Los otros pasan por el hipotálamo, el otro llega directamente a la amígdala cerebral. Y hay aquí toda una explicación para estas representaciones. Pero, ¿qué les estoy mostrando? Cuando se ha hecho ese trabajo de esta muchacha en la Católica para la maestría de marketing, en el grupo focal se ha generado una conversación sobre los perfumes. Y ahí aparece un elemento que una de las chicas dice, de las participantes del grupo focal, dice, yo prefiero comprar perfume Natura. ¿Así? ¿Por qué? ¿Porque es un buen aroma? No. Porque es un marketing verde, es sostenible. Se puede apoyar a las comunidades que, no sé, cultivan el azaí, el coco, la pitanga y todas las maderas, frutos de donde se van obteniendo eso. Además de dar trabajo a los comunarios, no se destruye el medio ambiente, el material de las cajas es reciclado, tiene los refill para muchos de los productos, y eso no se pensaba incluir porque la chica estaba haciendo su investigación sobre neuromarketing, pero ha encontrado información que trasciende a su objetivo. Y eso no puede decir, ah, sí, pero ya eso no, yo no quiero estudiar aquí a Natura, ni siquiera tengo publicidad de Natura, no, por favor, o sea, este temita va aparte, no. El grupo focal dice, es importante también valorar que dentro de los aportes se ve la conciencia ambiental, dado que hay personas que reflejan su interés
por líneas de cosméticos y perfumes amigables con el medio ambiente. Entonces, esos hallazgos que se van dando, que no son intencionados por el investigador, también se incorporan en el análisis e interpretación de los resultados del grupo focal. Por eso decimos que en su trasfondo trasciende al objetivo. ¿Cuál es el instrumento del grupo focal? Su instrumento se llama guía de indagación. Ahora, esta guía de indagación, en estricto sentido, serían 10 a 15 preguntas de las que hemos hablado hace un momento, pero no es la única posibilidad. Fíjense, les comento algo. En esta psicóloga que les contaba, que ha trabajado con estas guaguas que habían sido víctimas de abuso, me dice, voy a hacer grupo focal. Como profesora yo del PTE tengo que casi ser como tutora de varias de las tesis. Y le digo, ¿cuál va a ser la guía de indagación? Vamos diseñando los instrumentos. Y me dice, he traído estas hojas que las he fotocopiado. ¿Qué son? Son de las fábulas de Esopo. Ustedes saben que las fábulas de Esopo, Samaniego, Iriarte, pues reflejan animalitos que están vestidos, ¿no? Que había una coneja con un conejito corriendo. La coneja está con su traje y su paraguas y el conejito está yendo de la mano. Había un oso, habían así, pero todos están animados como personas, ¿no? Y era de una fábula. Y me dice, les voy a repartir estas hojitas y les voy a pedir que cuenten el cuento. Vale decir que a partir de la imagen puedan recrear. Era increíble el análisis que ha podido hacer como psicóloga después de esas interpretaciones. Porque son niñitos de un hogar y o sea, no es que ha separado a los niños que habían sido víctimas de algún tipo de abuso, generalmente sexual, sino que en el hogar conviven niños que también están en una situación extrema, pero no siempre de abuso. Pero las guaguitas que habían sufrido, digo guaguitas porque habían niñas de 4 años, hasta varoncitos de 8 años, cuando contaban la historia, y ella ha ido reflejando, porque el grupo focal se saca todo, pues que las personas que habían sido víctimas de abuso, los niños, decían, ¿dónde están yendo? Le preguntaban, ¿no? Para ir armando el cuento, y dice, le va a pegar su mamá porque se ha portado mal, y le va a castigar, ha hecho cosas que no están bien, o siempre había un sentimiento, una carga de culpa en el relato, que claro, yo ni lo vería, pero la psicóloga empieza a identificar algunos criterios que si bien no rayan en lo patológico, no son normales. En cambio, un niño que no había sufrido el abuso decía, están yendo a un cumpleaños y van a llegar tarde porque se han olvidado el regalo, por eso están corriendo. Entonces, el relato, el constructo del relato, iba desde otra postura. Fíjense cómo su instrumento no han sido guías de indagación, porque a la guagua no le vas a revictimizar, ni le vas a hacer preguntas y es complicado también a un niño hacerle preguntas, ¿no? Pero con una imagen se ha logrado generar un cuentito y de ahí ya venía la decodificación del psicólogo para una interpretación adecuada. Para esta otra que les he contado de los perfumes, no se hablaba nada, simplemente se ponían los videos y después era asocien el video con el aroma al cual le pertenece el frasquito que tienen al frente. Y frasquitos igualitos, todos, no eran frascos de los perfumes, y no variaban nada, todos con una tapita de corcho que solo había que abrir, oler y decir, este es Kenzo, este es Givenchy y este es Polo, por ejemplo. Listo. Y ahí acababa la participación y si querían luego dialogar un poco en torno al uso del perfume. Pero no había guía con unas preguntas como tales. En otros trabajos que se han llevado adelante con recursos humanos, por ejemplo, es importante generar estas guías con puntos muy clarificados. ¿De qué depende? Siempre del tema. El instrumento va a estar en función al tema de investigación que llevemos adelante. ¿Qué características tienen los grupos focales? La primera, la cantidad de personas. Generalmente se componen de 6 a 8 personas, pero el tamaño podría variar entre 3 y 4 participantes, pudiendo llegar como máximo hasta 12. Lo ideal sería de 6 a 8, ¿no?
¿Cómo se hace la puesta en marcha? Pues se llevan adelante en series, múltiples grupos, pueden ser 2, 3, depende también del espacio al que nos estamos orientando, si se trata de grupos masivos o habrá que hacer varios, o si se trata a veces de grupos reducidos, se puede hacer un único grupo focal. Se puede hacer un cotejo con participaciones similares y son necesarios para detectar patrones o tendencias. Y las características del grupo, esto es importante, los participantes son homogéneos y preferiblemente por personas que no se conocen, porque la familiaridad inhibe la participación. Se ha hecho un grupo focal en una tesis con la empresa de telecomunicaciones Viva, y la primera intención del investigador, este era un señor que estaba haciendo cursos sobre recursos humanos de una universidad privada también, pues llevó adelante su primer acercamiento al grupo focal, pero les pidió que ellos conformaran pequeños grupos. ¿Y qué pasa cuando dejamos al azar de que sea en una oficina que se conformen los grupos? Primero, que ya hay ciertos patrones de comportamiento, hay liderazgos implícitos en las instituciones o empresas. Y cuando habla no sé, la fulana, la Susana, que levanta la voz alta y todo, el Adolfo se calla, no dice nada. Pueden haber algunas características, inclusive de que uno es jefe y el otro es un subalterno, o a veces simplemente se repiten patrones de comportamiento laboral que se replican, se extrapolan al grupo focal y eso no nos interesa. Entonces, luego yo participé porque yo era la tutora de la tesis y les dije, vamos a hacer una ensalada de frutas el día de hoy, y les empecé a repartir papelitos y de manera, como les digo, siempre con la lúdica, dije, ensalada de frutas, todos se mezclan y ahora a los que les ha tocado la frutilla se vienen por aquí conmigo, los que les ha tocado los plátanos por allá se van con Manuel y a las que les ha tocado las naranjas nos aguardan un ratito. Y entonces hemos formado grupos más diversos, digamos, donde se lograba la interacción más participativa de los involucrados en el grupo focal. Ahora, las preguntas para el grupo focal. Esto es importante. El éxito del grupo focal va a depender de la calidad de las preguntas o cualquier guía que tengan ustedes, por lo que se tiene que pensar y planificar cada una de las siguientes preguntas. Preguntas para comenzar, que todos pueden contestar en unos 10 o 20 segundos y su propósito es identificar las características que comparten los participantes, ¿no? O sea, a quién le gusta trabajar aquí, levanten la mano, o quienes creen que deberían, que merecen un ascenso, o quienes, cosas así, ¿no? Que se hagan rápido y que digan, sí, tienen la camiseta de la institución, una cosa así. Preguntas de introducción que tratan de evocar experiencias pasadas que conectan al participante con el tópico del tema que estamos poniendo en cuestión y promueven la conversación. Preguntas de transición, también hay aquellas que mueven el foco de la conversación hacia el tópico y que facilitan el que los participantes conozcan la visión que cada uno de ellos tiene. Luego tenemos las preguntas clave, estas son las que tendríamos que haber desarrollado previamente, que son las que guían nuestro estudio. Se presentan de 2 a 5 preguntas clave y son las que se deben pensar y pilotear con cuidado, ya que van a ser las que carguen el mensaje y las que se tendrán que analizar con detenimiento cuando hagamos la sistematización de resultados. Y luego están las preguntas finales que se utilizan para que el participante exprese su posición final con respecto a áreas críticas o preocupaciones, y se pueden hacer preguntas de la siguiente índole, ¿no? Primero, de todo lo que hemos expresado, ¿qué es lo más importante para usted o para ti, ¿no? Luego, después de que el moderador ofrece un resumen, se pregunta, ¿es este un resumen apropiado de lo que hemos discutido hoy o cómo quisieran mejorarlo, complementar? ¿Qué más añadirían o qué le cambiamos? Y finalmente se ofrece una visión panorámica del propósito del estudio y se pregunta, ¿ha quedado algo más por decir en el tintero? ¿Quieren cerrar con alguna otra idea? Y ahí terminamos con estas últimas preguntas finales.
Lo último, ¿cuáles son las limitaciones? Aquí vamos a ver las debilidades de los grupos focales. La primera es que los hallazgos no se utilizan para generalizar. Eso, si bien es una característica, podría entenderse como una debilidad, porque a veces en la investigación tendemos a querer generalizar, a decir, bueno, creemos que hay que cambiar el trato entre los gerentes y los subalternos, merecemos todos un aumento, y no, esas generalidades no nos sirven. El grupo focal tiene que reflejar particularidades. Luego, el investigador tiene un control menor que la que se tiene durante las entrevistas. Fíjense que al darles algunas preguntas disparadoras, ellos podrían contar una anécdota y ponerse a charlar de una cosa diferente. Y nosotros no podemos decir, a ver, por favor, volvamos al tema, esta es mi tesis. No, o sea, si se han ido por otro lado, habrá que contemplar por qué. A lo mejor mi pregunta era muy genérica. Nos ha pasado, amigos, les hablo desde la experiencia, y ya estaban hablando de otra cosa. Y hay que ser bastante creativos para volver a traer, y no con la misma pregunta. Habrá que replantearla inmediatamente, pero con otra categoría conceptual que motive y aglutine en torno al tema. Luego, produce datos que son difíciles de analizar, sobre todo porque no son homogéneos, ¿no? Entonces hay que darle una categoría de análisis a cada uno. Requiere de un moderador con destreza refinada en cómo manejar los grupos. Probablemente no cuando se trata de grupos que están en oficinas o en cosas así, pero a mí el grupo focal en mi vida que más me ha costado ha sido con estos chicos que consumían droga, porque hablan con mucha naturalidad de extremos que ya en los últimos sí que pude participar y no, yo me he levantado 3, decían, y yo no sabía a qué se refería, y era un chico de 23 años que ya había matado a 3 personas, que su papá estaba preso en la cárcel. Había otro chico que hacía estas parrillas para las parrilladas, ¿no? Pero no manejaba la mano derecha. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle, ¿y por qué has perdido los tendones? ¿Qué ha pasado? Y él contaba que consumían Paco. Paco es una droga que la hacen con vidrio molido, hacen con parte de raticida y mezclan con residuos de la cocaína. Y les provoca unos shocks que empiezan a botar espuma por la boca y a veces se pasan. Entonces, entre ellos se ayudan. ¿Qué hacen? Pues tienen que lograr cortarse algunas partes del cuerpo para que a partir del sangrado, porque les viene una pequeña hemorragia, digamos, eso no llegue a su corazón, porque les puede dar un paro inmediatamente. Es una droga muy fuerte. Este chico se llamaba Miguel y contaba que en una de esas había consumido el Paco y los demás se burlaban de él, ¿no? Porque todos ellos se conocían entre sí, lo habían sacado inclusive del grupo por el consumo del Paco. Y claro, uno de ellos le cortó los dedos para que empiece a sangrar, pero se le pasó y le cortó hasta los tendones y ya no manejaba la mano derecha. Y era interesante ver, o sea, estaba en proceso de rehabilitación, pero intentando dejar por lo menos algunas drogas, ¿no? Y ahí pues hay muchos hallazgos, muchas cosas que si uno no tiene una destreza refinada, yo me jactaba de manejar en investigación, grupo focal y no sé qué, pero ya cuando interactuaba con los argentinos y veía la destreza que ellos tenían para estas personas con particularidades, yo ahí veía que no había sido lo mismo trabajar en una urbe con una oficina que trabajar con personas en situación de calle y además de consumo, digamos, en este caso, ¿no? Ya después cualquier otra cosa me ha parecido mucho más fácil después de esos grupos focales, ¿no? Se los comento porque, bueno, son características dentro de esta interacción. Y fíjense que eran grupos focales que luego se transcribía 1 hora y media de conversación y salían como 90 y tantas páginas de un solo grupo focal. Y cuando me pasaba
Gelman de la Argentina sus trabajos, me decían, hemos tenido en esto 150 páginas, en este 80, en este 200, pero había que presentar a la consultora que contrataba 15 páginas de informe. Entonces la reducción del dato ya no se puede hacer como se hace en una tesis, en una interpretación. Ya hay que usar un software, así como se usa el SPS o el Stata para lo cuantitativo, pues también hay el MaxQDA, el NVivo, hay varios softwares que nos ayudan a hacer la reducción del dato del grupo focal, porque hay que sistematizar, hay que ir resumiendo ideas centrales y a veces uno podría perder de vista elementos que sean sustanciales para la investigación. Por eso también la necesidad de ser diestros en ese manejo, ¿no? No les va a pasar a ustedes porque el grupo focal lo hacen generalmente primero en espacios cerrados, con personas conocidas, y por el área disciplinar que tienen de finanzas, a lo mucho podrían trabajar en una entidad pública o a veces en una entidad privada, que va a ser es un espacio o de oficina o de recreación que les permita, digamos, un diálogo entre ellos, pero sobre todo no mayor destreza que la que ustedes por sí misma ya tienen, ¿no? Ahora, los grupos pueden ser difíciles de organizar, algunas personas se pueden inhibir al estar en un grupo. Eso también habrá que contemplar porque si hay alguien que no está participando, hay que motivar su participación o a veces cambiarlo de grupo cuando se hacen grupos focales paralelos. No son totalmente anónimos o confidenciales, esa es otra debilidad del grupo focal, ya que la información se recoge de forma grupal, es decir, a veces se trasciende, ¿no? Porque esto lo dijo Juan Pérez y no puedo guardarlo en secreto. Bien, con eso terminamos este tema del grupo focal. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Fabiola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Me llamó la atención en este último de estos softwares para hacer la interpretación y reducir los datos del grupo focal. No sé si nos puedes comentar un poquito más allá. La verdad no conocía de eso. Quisiera saber un poquito más. Ya. Mira, cuando se trabaja con grupo focal, lo que hay que hacer, en investigación cualitativa llamamos la reducción del dato. ¿Qué quiere decir? El investigador tiene que tener muy claros lo que se llaman los conceptos emergentes, los conceptos sensibilizadores y las categorías conceptuales. ¿Qué cosa es lo que tú estás buscando en la investigación? Vamos a pensar que estás haciendo un grupo focal en el que te concentras en poder ver consumo de estupefacientes. Eso te interesa de este grupo focal. Quieres ver frecuencia, tipos, usos, edad temprana de inicio, recurrencia, quieres ver comisión de delitos vinculados al consumo. Esas de pronto son tus categorías de análisis. A partir de eso es importante que tú vayas viendo en paralelo cuáles van a ser las definiciones que el grupo humano te podría ir dando. Por ejemplo, si tú estás hablando con personas en situación de calle, no te van a decir el consumo de estupefacientes. Pueden hablar de inhalar, pueden hablar de fumar, pueden hablar hay un lenguaje en paralelo que pueden ir utilizando. Esas palabras se marcan a la hora de introducir datos. Toda vez que vayamos cargando al software, tenemos que ir poniendo las palabras que pueden ser conceptos sensibilizadores, conceptos emergentes y categorías conceptuales. Toda vez que se repita eso, automáticamente tú vas a tener en el software que aparece la narrativa, que es textual, toda la conversación, y al lado, haz de cuenta, hay una columna más flaquita a la derecha, solamente te aparecen los lugares donde se ha hablado de tus temas de interés. Entonces, ¿qué te hace el software? Te va pintando, te va resaltando e inclusive te saca una pequeña estadística de las veces que se habla de cada uno de ellos para que tú digas, en hora y media de conversación, el consumo de estupefacientes a partir de decir inhalar, fumar, drogar, no sé qué, aparece tantas veces
y ahí tú ya vas dando la interpretación y el análisis. Por ejemplo, tema bullying, ningún niño te dice, soy víctima de bullying, te dice callejón oscuro, te dice, hemos hecho trabajo de campo con grupo focal, con bullying, entonces vas sacando las categorías de análisis. No todos los softwares trabajan igual. Conozco estos dos con mayor énfasis, digamos. ¿Cuándo se recomienda hacer uso de un software? Cuando tus grupos focales son extendidos. ¿De qué estamos hablando? Conversaciones de al menos hora y 30 minutos, donde la transcripción es equivalente al menos a 100 páginas. Fíjate que el marco práctico de una tesis tiene entre 20 a 30 páginas. Si tú harías un grupo focal a profundidad, como es el caso de estas investigaciones, tendrías que reducir datos y a veces, ¿cuál es el riesgo, Mario? Vamos a suponer que tú has hecho este trabajo con personas en situación de calle o consumo de estupefacientes. Yo a ustedes les he contado algo que a mí como Fabiola me ha impresionado porque no conocía esa droga Paco. No tenía la menor idea que había eso. Lo he conocido con este estudio de los de Buenos Aires. No sabía que allá consumían eso. No, otra cosa que a mí me ha llamado la atención era los espejos de los que ellos hablaban. Porque para mí un espejo era un vidrio esmerilado con un poco de plata por detrás, donde ves tu imagen reflejada. Y ellos le llamaban espejo a otra cosa. En los callejones donde consumían en Villa 31 las drogas, en los prostíbulos donde se inyectaban y todo aquello, en la puerta había una persona, en el balcón del frente, en diagonal, había otro. En la otra esquina había otra. ¿Por qué? Porque hay rondas patrulleras y nunca les encuentran la droga. ¿Por qué? Por sus espejos. No sé si la policía será tan corrupta como aquí, pero ¿qué pasa? Apenas levantaban la mano así, y el otro levantaba la mano, ya sabían que la policía venía y decían, nuestros consumos con las mujeres, con las chicas, los hacemos siempre con espejos. Entonces, cuando yo escuché eso, decía, ¿cómo hacen con espejos? Lo primero que me vino a la mente es que hacían la fila de cocaína porque se van formando filitas para después hacer la inhalación en un pedazo de espejo. Y le digo, ¿cómo es el espejo? Y se ríen, ¿no? Porque se dan cuenta que tú desconoces y su vocabulario es diferente y tienes que reírte con ellos, no puedes reír de ellos, pero sí con ellos, y varias cosas así. Entonces, cuando vas ingresando los datos en el software, tienen que aparecer todas esas categorías de análisis. Pero lo más importante es que yo no puedo reducir lo que a mí como Fabiola me ha impactado. Porque lo que a mí como Fabiola me ha impactado podría ser la palabra espejo, que utilizan un paralelo, podría ser la droga Paco, que había estado de moda a finales de los 70 y que ha comenzado a hacer un boom para personas de escasos recursos. Y esas cosas me podían haber despertado, pero tal vez no era lo más importante del grupo focal. Entonces, ¿por qué la necesidad del software? Porque ahí me va a aparecer, y fíjate que por más de que se trata de una técnica cualitativa, se apoya en cifras. Aunque no te refleje, te dice la cantidad de personas, pero te dice la cantidad de veces que aparecen las categorías conceptuales. No podrías no darle importancia a algo que es recurrente en el diálogo. Y para eso se trabaja con el software. Y reducir el dato, que es, no voy a repetir todo lo que me aparece en esto que te digo, que es digamos, todo el texto que lo tienes transcrito, y a la derecha es una columna flaquita, donde te va mostrando lo que más se ha repetido y además te lo colorea. Estos textos trabajan con color. Te dice, digamos, el naranja se repite 42 veces en el diálogo. Luego el amarillo se repite 29 veces. El rosa se repite 8. El azul, que a ti te ha podido parecer importante, se repite 7. O sea, a lo mejor le vas a dar un espacio de tu interpretación, pero va a ser menor. Más o menos así funciona, Mario, la reducción de datos con estos, Max QDA, en vivo, y bueno, hay muchos más, ¿no? Gracias, Fabiola. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda sobre grupos focales?
Bien, entonces nos vamos a ir al tema de la redacción científica, sus elementos y sus requisitos. Este tema es importante en tanto y cuanto la redacción del marco teórico la tengo que hacer posicionado en lo que hace al lenguaje de la maestría en finanzas y gerencia financiera. Ojalá trabajáramos siempre de la mano de un diccionario disciplinar. No me sirve ni Pequeño Larousse Ilustrado, ninguna wiki, no me sirve el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Me sirve apropiarme de los términos inherentes al área disciplinar de la tesis. ¿Por qué es importante la redacción científica? Dentro de la forma de comunicación que tiene una persona pueden aparecer tres formas de redacción: coloquial o cotidiana, literaria o científica. Muchas veces entramos en el exceso de uso de adjetivos, por ejemplo, en nuestra tesis. Hacemos énfasis, como decir, es muy preocupante que el crecimiento de la población en Bolivia, o llama exageradamente la atención que esas palabras se apartan de la ciencia. Esas palabras constituyen figuras literarias que no trabaja un científico. Un científico es objetivo. Un científico no puede exagerar. Un científico habla con evidencia. Nunca vamos a irnos a los polos cuando hacemos ciencia. No, la ciencia es la posibilidad de generar duda. Entonces, aun cuando identificamos algo, podemos afirmar es altamente probable que, pero no llegamos a certezas. La ciencia solo interpela, nada está cerrado para la ciencia, ni siquiera las leyes científicas. Hoy en día podemos ver personajes como Steve Hawking, que ha venido a discutir leyes científicas de la física que por años han estado cerradas. La ciencia siempre tiene que dejar una puerta abierta. No habla de absolutismos, no exagera, y dentro de eso las figuras literarias como el uso de adjetivos que suelen aparecer, amigos, es increíble, pero no nos damos cuenta que tenemos lo que se llama en la gramática de la redacción los vicios de construcción textual. No es lo mismo presentar un informe en una oficina que hacer una tesis. En el informe podemos arrastrar ciertos vicios de construcción, en una tesis no. Ahora estamos hablando probablemente en estricto sentido sí, pero hay que intentar aproximarnos a ese lenguaje mucho más académico y cada vez menos coloquial, pero también menos literario. Las tesis en pregrado son altamente coloquiales. Los postulantes, los cursantes escriben como hablan y pues están en un nivel que apenas están terminando la licenciatura, su formación. Los profesionales no necesariamente ya hablan en un lenguaje académico. El uso de elementos literarios como la hipérbole, la metáfora, la adjetivización con mucha frecuencia nos aparta también de una redacción científica. Hay la necesidad de enfatizar en releer porque se presenta, por ejemplo, la cacofonía, el repetir el mismo término. Fíjense que cuando les revisaba a algunos la pregunta, les decía, ¿y qué hacemos para que, digamos, no aparezca financiero, financiero 2 veces? ¿Por qué no le das vuelta a esta palabra? ¿Cómo podríamos expresar lo mismo, pero de una manera más puntual?
son elementos que hacen a lo que tiene que ver con la redacción académica científica. Ojalá no solo en las partes neurálgicas de la tesis, como son pregunta, objetivo, hipótesis, y el título, obviamente, sino a lo largo de toda la redacción del documento, sobre todo en el marco teórico, donde vamos a tener un manejo de textos importante. ¿De dónde proviene la palabra redactar? Del participio redactus y del verbo redigere. Significa recoger, reducir, amontonar, hacer pasar o convertir. Entonces nos fijamos que tiene una acepción bastante amplia. Pero como concepto, esta palabra ha estado vinculado al uso del verbo redigere. Y a nivel histórico, los primeros en usar esta palabra han sido los romanos, y se refería a la acción de recoger materiales de construcción para poder apilarlos en un rincón y generar de eso leña para armar una hoguera. Entonces no era más que una suerte de orden, digamos, de palos amontonados. Y de allá ha pasado a la acción de poner en orden. Y de los materiales ha habido una evolución fonético-léxica y se ha pasado a poner en orden las palabras de una escritura. Entonces, redactar en su acepción ya será poner en orden ese conjunto de términos para una escritura mucho más coherente. Como definición podemos decir que es expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Ejemplo, redactar un testamento, redactar un memorial, redactar la Constitución, redactar una sentencia, redactar la tesis, redactar hasta una carta de amor va a requerir también una suerte de orden. Junto a esta redacción, amigos, vienen los signos de puntuación. Con los estudiantes del pregrado, yo les mando a hacer un ejercicio que es bastante divertido para ellos porque se trata de un hombre que se ha enamorado de 3 hermanas. Es una poesía que se llama 3 niñas, ¿no? Y les dice 3 niñas, qué bellas son, y que le han exigido a él que escriba una carta decidiéndose por una de las 3. Y él les entrega la misma carta a las 3 sin signos de puntuación. Y dependiendo dónde ponemos los signos de puntuación, podemos hacer que elija diré que amo a Soledad, no inspira mi amor Irene, ahí son 3 nombres, Soledad, Irene, no me acuerdo el tercero. ¿Qué es lo bonito? La importancia de los signos de puntuación, la importancia del uso de la coma, y pues yo les mando a formar grupos donde terminen y les digo, ustedes tienen que hacer o colocar los signos de puntuación como para que se note que ha elegido a Irene, porque no es lo mismo decir, no inspira mi amor Irene, que diga no, coma, y abra signos de admiración, inspira mi amor Irene. Entonces, dependiendo de cómo manejo la puntuación, le voy a dar énfasis al relato. Por eso la necesidad también de incorporar en la redacción muchos signos de puntuación. Las tesis se recomienda que se redacten con oraciones cortas. Hay que intentar no más de 2 verbos por oración, porque cuando tenemos un párrafo sumamente extendido, le estamos obligando al lector que retenga la idea en la mente por bastante tiempo y eso pues me hace perder de vista el punto central. Ideas cortitas y muy claras en la redacción académica. Eso es lo más y lo que es la redacción literaria y la redacción científica. La coloquial pues es hablar como en el día a día, no la estamos contemplando aquí. ¿Qué es la redacción literaria? Pues la redacción literaria es aquella que está orientada a la parte de la narrativa, del cuento, la novela, la historia, etcétera, etcétera. Tiene muchos y diversos propósitos, entre ellos puede ser los poetas para expresar sus sentimientos, los cuentistas para entretener con historias, los ensayistas
para analizar temas o exponer sus puntos de vista. Y para alcanzar sus metas, los autores utilizan las llamadas metáforas, eufemismos, suspenso, vocabulario florido y varios otros recursos literarios en los que agotan y que a veces los habríamos nosotros incorporado como sin ser autores de poesías, de novelas ni de cuentos, pero adjetivizamos mucho en una redacción. Eso es frecuente verlo en las tesis. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que cualifican al sustantivo. El lenguaje académico tiene sustantivos y en muy escasa ocasión se le pone un adjetivo. No puede... Dime. Una cuando yo quiero reflejar un grado de comparación en mi discurso. Y los eufemismos son palabras o expresiones que son menos ofensivas porque consideramos que la que vamos a usar es ofensiva y que sustituye a otra de mal gusto porque pensamos que aquello podría ofender o sugerir algo no placentero o el lenguaje académico no puede incorporar eufemismos. Lo de pronombre personal, mi pelota, tu pelota, su pelota, ¿no? La hipérbole, su rapidez superó al rayo, corrí tan rápido que le gané al carro, tus besos, ya eso es cursilería también que parecieran las hipérboles, tus besos para mí son gotas nada más, su cariño todo el mundo. Y fíjense que a veces en las tesis está cansada de las marchas. ¿Quién dice, señorita, eso? ¿Por qué usted habla de toda la población? O la economía en Bolivia viene sufriendo y redactan así en la tesis. Para empezar, ¿quién le ha dicho a usted eso? Segundo, ¿por qué le está dando una carga semántica? No pueden haber esas figuras. Yo tengo que hablar con base científica. Yo tenía una docente hace unos años atrás que nos decía, discutan en sus casas con lenguaje científico. Si tienen que discutir las mujeres con su esposo, nos decía, y fíjense, no era un moco de pavo, era un curso de redacción internacional para el doctorado, ¿y qué decía ella? No vayan a decir las esposas, todos los viernes llegas tarde. ¿Cuál es la base estadística de todos los viernes? Empiecen a sacar porcentajes y digan, en los últimos 3 meses, el 70% de los viernes has llegado tarde. ¿Por qué? Porque frente a la evidencia científica, la única forma de refutar es con otra evidencia científica. Entonces yo no puedo decir, siempre me dejas en visto. El siempre, ¿qué está diciendo? Se está yendo a un polo. Vamos a suponer que yo estoy hablando con Sergio, que somos amigos y que chateamos cada día y le digo, ay Sergio, vos siempre me dejas en visto. Basta que le diga siempre para que él me vaya a poner otra categoría. Ay Fabiola, tú eres una exagerada. Ese diálogo que se está dando es falaz en ambos sentidos. Primero que no es siempre, pero ¿qué pasa si yo le digo, la mayoría de las veces que lees mis mensajes no los respondes, me dejas en visto, incluso si puedo darle una cifra porcentual? Frente a eso, la única posibilidad que tiene es refutar con otro nivel que tenga una base certera. La ciencia se da solo sobre lo que se llama la evidencia científica. Entonces no digan ustedes, hay demanda de palmitos en el mundo. ¿Quién dice? ¿Dónde? ¿Cuál es la demanda? ¿A dónde se exporta el palmito? ¿Por qué? ¿Cuáles son los países? ¿Cuáles son sus niveles? Y todo con citas.
De lo contrario, yo no puedo decir, no sé, la joyería, la platería boliviana es muy cotizada. ¿Por qué? Porque a usted le parece que es cotizada. Las artesanías nacionales de las pequeñas y medianas empresas han causado un boom en el mundo. ¿Quién ha dicho eso? No exagere, señor. No, nada de han causado, repercuten. Evidencia científica. Lo contrario es hablar con hipérbole, con metáfora, adjetivizando, y todo extremo me va a generar duda. La investigación no tiene que ir nunca a polarizar. Las metáforas, camina por las nubes, das vida a mi corazón herido, don Julio es un cuatro ojos, pero cuando lee lo hace muy bien, no se le nota, lo topo ciego. Todo esto he ido sacando de un libro de literatura, ¿no? Que va explicando esto. Los eufemismos, ¿no? Parir, dar a luz. Guerra, conflicto bélico. Mendigo, indigente. Ladrón, amigo de lo ajeno. Calvo, alopecia. Borracho, ebrio. Loco, enfermo mental o demente. Morir, fallecer. Feo, poco agraciado. No puedo maquillar a la palabra. Una investigación que hemos visto con una profesora era sobre violencia obstétrica, la cantidad de cualificativos que el personal de salud dan a las mujeres al momento del parto. Lo he visto personalmente, amigos. He participado en ProSalud en varios partos haciendo esta investigación, el lenguaje. Violencia obstétrica se llama la categoría. La mujer está dando a luz y dice, ay, ay, porque es el dolor más fuerte que se puede experimentar. Las que son mamás en el curso saben y no me van a dejar mentir. Y la enfermera le decía, enfermera, otra mujer, eso debías decirle a tu marido. Un médico que decía, no debías abrir las piernas. A eso se le llama violencia obstétrica, ¿no? Ya de por sí la mujer está sufriendo en ese momento y encima tiene que recibir, digamos, una cantidad de, ¿qué les digo? Un lenguaje que la atropella, que la pone más vulnerable todavía. Y dentro de esto, pues, se ve esos eufemismos que se van usando para cambiar las palabras, ¿no? Ahí les pongo uno que parece como un chiste, dice, no soy azafato, soy auxiliar de vuelo, ¿no? Y al final es buscarle una otra denominación para no decir la palabra tal y como se presenta. En investigación científica siempre el uso del término debe respetarse. La redacción científica solo tiene un propósito, informar el resultado de una investigación. La meta del autor de un artículo científico no es alegrar, entristecer, enfurecer, divertir, impresionar, ni educar al lector con palabras nuevas. La meta es comunicar eficazmente el resultado de la investigación. Ojo con esto. A veces se busca generar empatías con las investigaciones para que estén de acuerdo conmigo. Tal vez lo que les comparto a ustedes, amigos, les suene muy extraño a algunos por la formación que ustedes tienen. Yo me imagino, no los conozco, pero me imagino que el perfil de ustedes o son economistas, o son auditores, o son administradores de empresa, que son esos los perfiles profesionales que se orientan a una maestría en finanzas y gerencia financiera. He trabajado con grupos diferentes de personas. Por ejemplo, he sido profesora de la Escuela Superior de Policías, donde parecía que querían impresionar. Muestran accidentología, las personas, los tenientes coroneles que se van a graduar en sus investigaciones, y quieren mostrar ahí cómo en un accidente está volando un brazo, hay un herido, quieren impresionar, o sea, por favor, eso no va, eso es morbo en una investigación, no es ciencia. Pero quiero incluir este video. No, no, señor, yo no admito. Es más, si yo estoy de tribunal en su defensa, como lo he hecho en una ocasión, me paro y me retiro. No estoy para mirar espectáculos.
En una ocasión he tenido una discusión, inclusive, porque son personal civil, somos escasísimos, la mayoría son policías, oficiales de policía y como tribunal, y yo me paraba y no me van a mí obligar a tener que mirar un asesinato en vivo, no me interesa. Esto era una tesis de investigación científica. Si quieren impresionar, que lo hagan desde la postura investigativa y no desde apelar a tocar una emoción en el tribunal. No va por ahí. Obviamente ustedes no van a recurrir a aquello. Es más, yo sugiero a veces la incorporación de videos, pero no para enfurecer ni entristecer, sino para comunicar un resultado eficaz. Puede haber un video de unos 2 o 3 minutos en una defensa, sin duda, pero que sea información objetiva. Hay cosas que sí se pueden compartir y otras que no. Nunca hay que perder de vista cuál es el propósito de una investigación. Para escribir un buen artículo científico, ¿y por qué digo artículo científico? Porque es muy semejante a lo que se hace con un documento académico, no se tiene que nacer con un don ni una habilidad creativa especial. Cualquiera puede escribir un trabajo científico, porque ¿qué es? Un informe que revela el resultado de un trabajo investigativo, nada más. Para ir cerrando, todos los elementos de un artículo científico dependen o están en torno al mensaje principal. Desde la introducción, métodos, análisis, bibliografía, participantes, resultados, figuras, todo está en torno al mensaje principal que queremos transmitir. ¿Qué requisitos debiéramos cumplir? El dominio del idioma. Ustedes me dirán, hablamos castellano, es obvio que dominamos. A veces, amigos, entramos con una escasez de recursos lingüísticos. Cuando alguien no domina su profesión, y no les estoy diciendo a ustedes en particular, pero se ve en muchos programas de maestría, yo lo veo con los abogados, uno de los perfiles más pobres a nivel profesional es del abogado. Lo lamento, pero es así. Es una de las carreras más flojas del mercado. Entonces no hay un dominio del idioma. Creen que como escriben un memorial pueden hacer una tesis y tienen un vocabulario que parecen reggaetoneros, les prometo, así. Las mismas palabras van repitiendo y no hay recursos lingüísticos. Eso es falta de lectura. Y uno diría es una carrera que fomenta la lectura, pero es, digamos que son su talón de Aquiles leer. Solamente parece que se leen códigos, y si bien es mi carrera de formación, pero tengo que decir tal y como se presenta. Luego hay que focalizar siempre el propósito, hacia dónde apunto, qué cosa quiero. Hay que hacer una revisión del manuscrito cuantas veces fuera necesario para tener un lenguaje homogéneo. Esta revisión del manuscrito, ¿en qué también aporta? Fíjense que cuando ustedes hagan el marco teórico, van a citar autores y hay que tratar de encontrar una armonía entre lo que dice el autor y el análisis argumentativo que hace el investigador. Que no se note que aquí termina de hablar, digamos, Mackenzie, y aquí empieza a hablar Sergio Blanco. ¿Por qué? Porque Mackenzie hablaba de manera exquisita digamos, del plan de negocios, pero en cuanto habla Sergio Blanco, y perdón, Sergio, por usarte como ejemplo, se nota, digamos, una ruptura en el lenguaje y en el manejo técnico que amerita. Luego, aplicar siempre los principios de la redacción científica, que es desarrollar las macrohabilidades, que son 4. Primero es hablar y escuchar, y la segunda es leer y escribir. Uno dice, eso me lo sé, eso he aprendido en primero básico, cuando tenía 6 años. Eso creemos saber leer, pero no hay lectura de comprensión. Creemos saber hablar, pero no comunicamos el mensaje. Y lo mismo pasa, las primeras 2 macrohabilidades son sencillas y las segundas 2 son complejas. Lo segundo pasa cuando ya lo quiero reflejar en la escritura. Aquí les detallo un poquito, estas diapositivas también les voy a pasar para que puedan
complementar, ¿no? Les digo que a qué hace referencia el dominio del idioma, que de hecho ya lo he expresado, que tiene que expresarse con un texto sencillo, focalizar el propósito con un plan de trabajo, un cronograma, ir cumpliendo cada punto que nos trazamos, la revisión del manuscrito con filtros de redacción y corrección, y finalmente los principios de la claridad, la brevedad y la formalidad. Con eso terminamos lo que hace a la redacción científica. No sé si tienen alguna pregunta para este tema. Está en su área de formación, pero estos temas son transversales a los trabajos de investigación y, bueno, hasta la redacción científica. Creo que todas las carreras debiéramos conocer, y inclusive esto del manejo de las normas de escritura, el APA que hemos visto, debieran ser, yo pienso, potencialidades que a nivel del colegio las tengamos que aprender. En mi colegio nunca ha habido aquello, no me han enseñado, lo he tenido que aprender un poco a la fuerza y a tropezones, y lo mismo debiera pasar con la redacción científica, ¿no? A veces digo, ¿para qué nos enseñan tantas cosas cuando cosas básicas como saber redactar bien no las tenemos incorporadas como una habilidad lingüística? Y creemos que eso se reserva a un filólogo, a un comunicador social, que de hecho también es otro de los perfiles más pobres que tenemos en Bolivia. El comunicador social es el que cree saber de todo un poco, pero no sabe en resumen nada. Estoy hablando generalizando, y ese es un error también de la ciencia, pero ahorita es apenas un comentario, no siento estar haciendo ciencia, pero esas cosas son las que valdrá la pena reflexionar cuando ejercemos la profesión, pero sobre todo también cuando redactamos la tesis. Este tema de la legislación comparada probablemente sea útil para algunos, pero creo que todo lo que sume conocimiento a una persona siempre le amplía el panorama. Y si bien vamos a ver legislación comparada, no solo se pueden cotejar leyes, se pueden hacer comparaciones también a nivel de empresas, a nivel de modelos, a nivel de métodos, a nivel de planes y programas, y probablemente algo de esto les pueda servir y sumar en sus trabajos. ¿Qué es la legislación comparada? Pues se trata de una disciplina de carácter jurídico que tiene como objeto poner de relieve, primero, qué de común tienen los distintos ordenamientos, sistemas e instituciones jurídicos positivos mediante la confrontación de los mismos. En derecho, amigos, la palabra positivo quiere decir que está escrito, porque en Bolivia existe lo que se llama el pluralismo jurídico. Así como tenemos leyes que están escritas, también coexisten sistemas jurídicos, por ejemplo, en los pueblos indígenas originarios campesinos, que no están plasmados en un papel, pero que van de generación en generación y igualmente se aplican, ¿no? Pero no se coteja aquello, se compara lo que en derecho se llama institución jurídica positiva, porque no podríamos comparar algo que solo tiene la oralidad como característica, podrían haber imprecisiones. También se compara las cosas en las que hay diferencias, ¿no? Un cotejo siempre me va a permitir ver semejanzas, pero también diferencias. Y también se compara o se analiza en todo caso cuáles son las causas de esas relaciones, promoviendo y asegurando el progreso del derecho nacional. ¿Cómo definimos la legislación comparada? Como la comparación entre normas presentes, pero en ordenamientos jurídicos distintos. Va a estudiar las instituciones jurídicas o sistemas de derechos que se localizan en distintos lugares y a veces también inclusive en distintas épocas. Es importante mencionar que la expresión legislación comparada es sinónimo de derecho comparado. Bien, ¿cómo ha evolucionado el término?
Originalmente era derecho comparado y era el nombre de la disciplina que lo estudiaba. Es más, en algunas universidades el perfil profesional del abogado tiene como asignatura llevar lo que es derecho comparado. En la UMSA no, pero hay otras que sí lo incluyen. ¿Cuál es la utilidad de este tema? Pues la comparación entre las leyes siempre va a servir para ver tanto diferencias como semejanzas al tratamiento jurídico que le dan los países a temas jurídicos específicos, por ejemplo, cuál es la legislación comparada respecto del delito informático, de los derechos de autor, derechos de imprenta, ambientales o la disciplina que fuera. El origen nace no solo por una distinta legislación jurídica sobre un tema, sino también por las distintas concepciones teóricas y dogmáticas que se dan sobre el derecho, ¿no? Porque a veces no solamente es el papel, sino las interpretaciones que han ido dando los distintos autores y a partir de eso la generación de escuelas, modelos y paradigmas. Otro elemento que forma parte de la legislación comparada es la jurisprudencia. Hablamos de la jurisprudencia como esa suerte de antecedentes que sirven para juzgar. Lo que a veces en las películas norteamericanas se ve, por ejemplo, que dado que su derecho, el derecho anglosajón, no está en un código, acuden a casos. No sé si alguien ha visto, por ejemplo, la película Filadelfia, de este señor que tiene SIDA, con Tom Hanks, la protagonista, y que pues para juzgar lo que hace él en primera instancia y después su abogado es buscar algún caso parecido, porque ese es sentar la jurisprudencia, es ir viendo cómo se habría tratado un tema similar o exactamente igual, porque puede existir también, y con base en ello hacer las proyecciones en derecho. Entonces la jurisprudencia puede lograr que por analogía ampliada a nivel nacional o internacional se puede hacer la interpretación de una norma interna. ¿Qué estudia la legislación comparada? Pues las principales finalidades son investigar la esencia del derecho, las leyes o ritmos de su evolución y también investigar el derecho positivo, contrastando en sí distintos conceptos jurídicos, categorías de conceptos, sistemas o grupos de sistemas. ¿Cuáles son sus fines? Primero, unificar y armonizar el derecho. Segundo, un entendimiento internacional. ¿Por qué? Fíjense que con la globalización a veces pensamos que podría ser muy complejo que se maneje con una mirada única para cada país. Hay delitos, amigos, que se cometen en un país de origen, pero se venden en un país de destino. Pensemos en pornografía infantil. Países como Bolivia o Perú son productores de pornografía infantil y los consumidores están en el norte global. Norteamérica, Europa, consumen pornografía infantil que viene de países en extrema pobreza. ¿No? Otra investigación con los policías cuando han hecho una pesquisa infraganti de guaguas encadenadas, produciendo aquí en La Paz, en la Tejada Sorzano, pornografía infantil. Allí he conocido de cómo era el tráfico en este delito y no podríamos extraditar a una persona o no podíamos pedir la extradición de un delincuente si no se manejarían estándares internacionales. La idea es que más o menos haya semejanza. Mientras más semejanzas haya en materia jurídica, mejor, porque también nos va a permitir un mejor conocimiento, además del derecho interno o nacional, porque el uso de esta comparación nos da mayor detalle en los efectos legislativos que se tengan que incorporar. Ahora hay distintas clases de comparaciones. Hay comparaciones de carácter interno, externo, totales, parciales. Internas pueden ser con un derecho autonómico que vayamos viendo cómo se da en el Oriente, Occidente, Chaco, Norte, etc. Externas con otros países. Comparaciones totales cuando se compara toda una ley, un código, o comparaciones parciales cuando se compara un título o un artículo. Hay comparaciones dentro de una disciplina jurídica, se llama el cotejo intradisciplinar,
y hay comparaciones entre diferentes disciplinas jurídicas. Ese es el cotejo transdisciplinar o interdisciplinar. Luego hay comparaciones entre derechos que tienen cierto grado de semejanza, son parecidos, pero también comparaciones entre derechos diferentes. Comparaciones cuando hay una fuente de derecho, varias fuentes del derecho y todas las fuentes del derecho. Y terminamos con 2 ejemplos de cómo hacer una legislación comparada. Fíjense, aquí tengo una matriz de cotejo. El punto de partida para hacer una comparación es generar una matriz, un cuadro de doble ingreso, donde yo pongo en las columnas los países, o si quieren en las filas, no importa, es indistinto. Y en las filas estoy poniendo ahora las categorías de análisis. Lo primero que voy a cotejar es la norma. Mi comparación es sobre el tratamiento del leasing, que es un contrato, un tipo de contrato, en la legislación comparada. Entonces digo, en Bolivia, ¿dónde está normado el leasing? En la Ley de Servicios Financieros. En Argentina, ¿dónde? En el Código Civil y Comercial. Pongo el artículo. En Colombia, ¿dónde? Es un decreto único en el sistema financiero. Luego pongo otra categoría de análisis. ¿Qué tipifica en Bolivia? El arrendamiento financiero, en Argentina el leasing y en Colombia un contrato atípico de arrendamiento financiero o leasing. ¿Y qué especificaciones se dan en esa norma? Y preciso cada uno. Otro ejemplo de comparación. Este primero es cuando yo quiero emular algo de una norma que es mucho más precisa que la mía. Este segundo se presenta cuando yo quiero reflejar un vacío jurídico. Fíjense que en la matriz ahora he usado las filas para los países y las columnas para las categorías de análisis. Entonces, lo que quiero analizar en la tesis es el tratamiento de la asistencia familiar en la legislación comparada. Y digo, en Bolivia, cuando un progenitor no responde a sus obligaciones como padre de brindar asistencia familiar, hay repercusiones en materia civil y en materia penal. Esta es una matriz antigua porque ha habido una modificación a la norma. En civil era hipoteca legal, embargo y subasta pública. Y en penal, el apremio corporal con un máximo de 6 meses. Pero luego digo, ¿qué pasa en Argentina en materia civil y penal? ¿Qué pasa en España y qué pasa en Perú? Pero fíjense que en Bolivia solo hay tratamiento en materia civil y en materia penal, pero no hay ningún otro mecanismo. Aquí yo muestro que un vacío. La propuesta de esta tesis era llenar este vacío. Era presentar un mecanismo alternativo. ¿Cómo qué? Pues el postulante ha sugerido que vaya al igual que en la Argentina. Hay un registro de deudores morosos. ¿Qué pasa? Que si un papá no cumple una central de riesgos, como lo que se cruza en los bancos, no puede acceder a un crédito financiero. Digamos que se quiere comprar ahora un autito de Suzuki, quiere sacar un 0 kilómetros o quiere financiarse un terreno porque se ha ido con otra esposa y quiere ahí comprar y construir su nueva casita, pero no, hay un registro de deudores morosos y él aparece en mora. ¿Mora de qué? De asistencia familiar. Ese es un mecanismo alternativo y también tiene otro mecanismo España y otro Perú, pero que mostraba que en Bolivia pues había un vacío. Con eso terminamos cómo se hace más o menos la legislación comparada. Digo más o menos porque no vamos a profundizar más, no creo que amerite tampoco, no vamos a ir más allá, pero si alguno de ustedes, y esto va para todos, si alguno requiere, cuando ya esté haciendo la investigación, algún tipo de apoyo, en grupo focal, en entrevista, en encuesta, lo que estuviera a mi alcance, con toda confianza me escriben para poderles dar una manito en lo que estuviera en mis manos, ¿no? Porque van a contar con un tutor, pero a lo mejor alguna orientación nunca viene de más. Bien, amigos, con eso terminaríamos. No sé si tienen alguna pregunta.